Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les vengo a hablar acerca del modelo de modificación de conducta en trabajo social. Más que nada les quiero realizar un enfoque relevante dentro del trabajo social acerca de este modelo. Se basa mucho en el conductismo, una corriente psicológica que propone intervenir sobre el comportamiento observable, dejando de lado mucho lo que es el análisis de la conciencia. A lo largo de esta exposición vamos a ver eh, vamos a conocer a profundidad qué herramientas se utilizan, las bases teóricas que ésta tiene, la evolución histórica que ésta ha tenido y la aplicación clínica y sociales. También exploraremos las aportaciones que tiene este método hacia lo que es el trabajo social. Más que nada para facilitarnos el entendimiento, he organizado esta presentación en 7 bloques. El primer bloque nos habla sobre la contextualización teórica del modelo. Aquí veremos los orígenes y los fundamentos del conductismo. Luego explicaremos un poquito más los aportes y el aprendizaje instrumental de Skinner y el aprendizaje social de Bandura. Posteriormente a esto, veremos cómo estos conocimientos se aplican en lo que es el trabajo social, que es la carrera que nos está enseñando todo esto. También se deben incluir los conceptos clave de las fases de tratamiento y las principales técnicas del conductista. También, finalmente, analizaremos su aplicabilidad y aportes y críticas mucho más relevantes en lo que es este tema. El bloque número 1, como ya mencioné, es la contextualización y el enfoque teórico. Lo podemos decir que, ¿qué es el modelo conductista? El modelo conductista se habla como una alternativa a los enfoques introspectivos de la psicología. Su punto de partida es que la conducta humana puede y debe ser estudiada científicamente, enfocándose únicamente en lo observable, en lo que nosotros observamos. Esto incluye respuestas a que una persona emite frente a un estímulo, descartando los procesos internos no medibles o pensamientos o sentimientos. En trabajo social este enfoque es bastante importante, permite diseñar intervenciones precisas y medibles para fomentar cambios en la conducta del ser humano, especialmente en sus contextos donde es prioritaria modificación. Los científicos defendían que los procesos psicológicos deben explicarse a través de lo que son las respuestas, provocan estímulos que debían explicarse a través de respuestas observables, provocadas por el estímulo del entorno. En paralelo, en Estados Unidos, la psicología experimental, reforzando esta visión al concentrarse en lo que es el análisis psicológico del comportamiento medible. Así que el conductismo consolida como una corriente más empírica en todo este proceso para intervenir. Ahora hablaremos del origen del conductismo. El origen del conductismo nace en el siglo XX, en un contexto de búsqueda científica de lo que es la psicología, la fisiología rusa, especialmente en los trabajos de Pavlov, Zenova y Vitkervet, sentaron las bases para este movimiento clásico. Pavlov nos ha demostrado un estímulo inicialmente neutro, como una campana, podría adquirir la capacidad de provocar una respuesta, reflejas como la salivación. Si se presentaba de una forma bastante repetida, junto con un estímulo incondicionado, como por ejemplo la comida, este fenómeno, conocido por el condicionamiento clásico, es fundamental para comprender cómo se pueden aprender o modificar conductas a través de la asociación. En trabajo social, este es muy importante. Este principio se aplica para ayudar a los clientes a cambiar respuestas emocionales o comportamientos que son asociados a situaciones problemáticas. Así que podemos ver que en trabajo social es realmente importante lo que es el condicionamiento y en sí en general lo que nos dice Pavlov. Tordich y el ensayo-error. Tordich mencionaba un experimento de lo que eran gatos y laberintos
que formuló la ley del efecto, que sostiene que una conducta seguida de una consecuencia positiva tiene más probabilidad de repetirse. También lo que introdujo la ley de la práctica, que indica la repetición fortalece el aprendizaje. Estas ideas, aunque son un poco más primitivas que las de, por ejemplo, Skinner, ya planteaban una relación directa entre la conducta y la consecuencia. En la práctica de lo que hablamos, que es lo más importante, trabajo social, estas leyes nos ayudan a estructurar más intervenciones que premien conductas deseadas de los pacientes y desalienten las que no están bien en el paciente al que estemos tratando. Ahora hablemos de Watson y el conductismo radical. Watson formalizó el conductismo como paradigma dominante en la psicología estadounidense con su aplicación en 1913. Su idea central era en que todo el comportamiento humano, por complejo que fuera, podían analizarse mediante el binomio estímulo y respuesta. Watson rechazaba mucho la idea de la introspección y proponía un enfoque más experimental para estudiar el comportamiento. En su visión, más que nada, incluso también en las emociones de cómo el miedo podrían ser aprendidos. Por ejemplo, a mi mamá le da miedo las arañas, a mí también. Esta perspectiva influyó profundamente en el desarrollo de métodos de intervención social basados en la modificación directa de lo que es la conducta del ser humano. Hablemos de Skinner y el condicionamiento operante. Skinner complementó un poco el modelo conductista introduciendo el concepto operante. A diferencia del condicionamiento clásico de Pavlov, del que ya hablamos, en el cual el aprendizaje depende de la asociación de estímulos, el operante más que nada se basa en las consecuencias que siguen una conducta. Es decir, el sujeto aprende de sus acciones y puede modificarlas en el entorno. Y en función con el resultado obtenido, se refuerza o se debilita la conducta. Esto permite desarrollar estrategias prácticas para el control del individuo y modifica el comportamiento, que es para el trabajo social. Es muy útil esto porque trabajamos con contextos sociales diferentes para cada paciente, como metas medibles y adaptadas al entorno del cliente con el cual se esté trabajando en ese momento. Así que es muy importante los elementos para practicar el operante. Elementos del aprendizaje operante. El aprendizaje operante implica varios factores clave, impulsos o necesidades, estímulos que desencadenan respuestas, las respuestas en sí y los refuerzos que consolidan el aprendizaje. También puede emplearse en castigos o procesos de extinción para reducir el comportamiento indeseado. Por ejemplo, si un niño grita para llamar la atención y se le ignora sistemáticamente, esta conducta se extingue. Esos principios permiten diseñar las intervenciones conductuales claras. El refuerzo negativo, en cambio, implica eliminar un estímulo desagradable cuando se realiza una conducta adecuada. Los castigos es otro totalmente diferente, ya que buscan reducir la frecuencia de una conducta no deseada, que no se desea que el niño haga, por ejemplo, mediante consecuencias negativas. Finalmente, la extinción ocurre cuando se retira el refuerzo que mantenía una conducta, provocando que esto disminuya con el paso del tiempo. Los refuerzos y el castigo. Una de las claves del aprendizaje operante es el uso de refuerzo y castigo. El refuerzo positivo consiste en premiar una conducta deseada para que ésta se repita. Por ejemplo, elogiar a un niño cuando fundamentos del aprendizaje social. Albert Bandura aporta una visión mucho más compleja del aprendizaje humano
al proponer una teoría del aprendizaje social. Según este enfoque que nos estamos basando, las personas no solamente aprenden a través de recompensas o castigos directos, sino que también observando la conducta de los demás. Existe una interacción recíproca entre conducta, el entorno y características personales, lo cual significa que el aprendizaje ocurre incluso sin experiencia directa, lo cual es fundamental en contextos educativos, familiares y también en lo que son los contextos sociales, que es lo que estudia este aprendizaje. Aprendizaje por consecuencias y modelo. Bandura identifica dos caminos principales de aprendizaje, los cuales el primero es por consecuencias de nuestras propias acciones, el segundo por medio de los modelos. En el primer caso, las personas actúan según las consecuencias previas. Por ejemplo, si algo les resultó beneficioso, tienden mucho a repetir para volver a tener esa recompensa. En el segundo se observa un poco más cómo los otros son recompensados o castigados por ciertas conductas y ajustan mucho lo que es su comportamiento en consecuencias. Esta observación modelada es clave para prevenir errores y adquirir lo que son las habilidades sociales sin necesidad de vivir cada experiencia directamente, o sea, uno mismo, cognitivas, activas, para poder utilizarlo. Es decir, no es algo que se pueda hacer así nomás. Procesos del modelado. Para que el aprendizaje por observación funcione, se debe dar 4 procesos de atención, retención, reproducción y motivación. La intención permite seleccionar qué modelo se debe seguir. La retención consiste en guardar mentalmente lo aprendido. La reproducción implica ejecutar la conducta observada. Y la motivación asegura que el sujeto decida aplicar lo aprendido. Estos procesos que demuestran que el aprendizaje social no es automático, sino que requiere una serie de tipos de modelado. Bandura distingue varios tipos de modelado. El abstracto, donde se extraen principios generales a partir de varias conductas observadas. El creativo, que implica combinar distintos aspectos de modelo para generar nuevas respuestas. Y el simbólico, donde los modelos son personajes o situaciones vistas en su medio de comunicación. Estos mecanismos que estamos hablando explican cómo la persona adopta valores, hábitos y hasta normas sociales a partir de las influencias externas. Por ejemplo, un niño adopta estos hábitos y valores de sus padres, muchas veces incluso sin el contacto directo que tengan. Centrado en conductas observables, a diferencia del enfoque, por ejemplo, psicodinámico que ya lo habíamos visto, este modelo evita mucho analizar profundamente las cosas del pasado y se enfoca en el ahora, en el aquí. El proceso más que nada busca cambiar conductas inadecuadas por otras más adaptativas. Trabaja con refuerzos, registros y objetivos claros. La aplicación al trabajo social. El modelo conductista fue adaptado a lo que es el trabajo social en los años 60 y 70 por autores como Edwin Thomas y Heu. Desde entonces se ha demostrado ser bastante útil para intervenir en problemáticas concretas. Desde entonces se ha demostrado que es concretas. Además se hace muchísimo énfasis en que no se necesita comprender el origen histórico de una conducta para poder cambiarla.
La prioridad son las condiciones actuales en las que está la persona y qué cosa es lo que la mantiene. Este modelo requiere definir con preciso la conducta objetiva, usar registros y más que nada aplicar los refuerzos efectivos que ya vimos. El concepto clave, el concepto centrales en este modelo es que toda conducta es aprendida y por lo tanto se puede modificar. Las intervenciones conductistas se enfocan en reforzar las conductas deseadas y disminuir las que no son deseadas. El paciente se puede estudiar en esta fase. También podemos hablar de que esta fase es de las más cruciales, ya que todo el proceso de intervención que vamos a tener en adelante se basa concretamente en la definición del problema y la identificación que tengamos ahora. Un ejemplo podría ser que no es lo mismo decir que es agresivo que registra cuántas veces grita o lanza objetos en un solo día, ya que esto es bastante problemático, pero se deben identificar. Ahora comenzamos a hablar de las fases. La fase 1, identificación del problema. La primera fase de este tratamiento consiste en identificar y especificar la conducta de manera precisa y en términos objetivos, es decir, lo que cualquiera observador externo pueda. Análisis de conductas casuales. Aquí se debe analizar los factores que influyen en la aparición y mantenimiento de la conducta problema. Se considera 3 tipos de condiciones: genéticas o biológicas, también son las históricas, que las históricas son más como experiencias pasadas del cliente, y las que son actuales. El modelo conductista de especial importancia da mucha importancia a lo que son las condiciones actuales, es decir, los estímulos y consecuencias que refuerzan o desencadenan la conducta que tiene la persona hoy en día. Este enfoque permite diseñar intervenciones efectivas sin que se tenga la necesidad de profundizar en lo que es la historia, que vimos que en este modelo no aplica. Este modelo en sí no aplica. La fase 3 es la evaluación de recursos. En esta vamos a evaluar qué recursos tenemos para esta persona. En esta fase se identifican los recursos terapéuticos, más que nada, tanto del cliente como del trabajador social, como ya he mencionado. Se evalúan las capacidades personales de cada cliente, como la motivación, el autocontrol y el entorno en el que esta persona vive. También se examinan si hay personas o situaciones que podrían reforzar o dificultar el camino para el cliente. Además, el trabajador social debe analizar sus propios recursos, como por ejemplo sus conocimientos, el tiempo que tiene disponible para las personas con las que está trabajando y el respaldo de la institución en la que el trabajador social trabaja en esta ocasión, en esta intervención. Ahora pasemos a la fase 4, que son las metas terapéuticas. Una vez identificado el problema y analizando los recursos que ésta tiene, se establecen metas terapéuticas. Esas metas deben ser específicas. ¿Qué queremos lograr? Observables y medibles. Por ejemplo, reducir la crisis de la ira de 5 en una persona a 1 en una persona por la semana. Es una meta concreta, también debe ser alcanzable, debe ser algo realista y que también el cliente esté de acuerdo. En esta fase se asegura que tanto el profesional como el cliente compartan las mismas expectativas y que sean bastante claras sobre el cambio de conducta. La fase 5 es la planificación del tratamiento. En esta se diseña un plan de intervención que incluye qué conductas se modificarán, qué técnicas se van a utilizar,
quién participará en este proceso y cómo se reforzarán los logros que vaya teniendo la persona. Es importante mucho definir las tareas intermedias para lograr los cambios sean de forma gradual y evitar frustraciones para el cliente. También se debe prever estrategias para mantener los cambios a largo plazo, porque la mayoría de cambios suelen quedar ahí y no suelen ir más allá, quizá no a largo plazo. Como el refuerzo natural en que el entorno también cambie, o que éste desarrolle el autocontrol del cliente, es decir, que el cliente se sienta seguro. La fase 6 es la evaluación de lo que es el tratamiento. Durante y después del tratamiento se debe evaluar si los objetivos se han cumplido o qué objetivos se han cumplido. Esto se hace mediante los registros, las observaciones directas y en algunos casos entrevistas o cuestionarios que se le van aplicando al paciente a medida de que éste va avanzando en el tratamiento. La evaluación continua permite ajustar el plan de tratamiento si es necesario y proporciona evidencia sobre la efectividad de la intervención. Una evaluación objetiva y rigurosa distingue a este modelo de otros enfoques, es decir, este es el modelo que más evaluaciones tiene, ya que la tiene antes, durante y después de lo que estamos teniendo en el tratamiento. Es mucho más subjetivo y mucho más preciso a la hora de lo que son las entre el profesional, que en este caso es el trabajador social, y el cliente. Estas técnicas son altamente estructuradas y se adaptan a los diferentes contextos con los que estemos trabajando. Lo que son las técnicas del aprendizaje operante. Dentro de este modelo conductista, las técnicas basadas en el aprendizaje operante son ampliamente utilizadas. Estas incluyen el refuerzo positivo, como elogios, recompensas tangibles en las aproximaciones sucesivas que refuerzan pequeños avances hacia una conducta deseada. La concatenación, que enseña las conductas completas paso a paso. Los sistemas de puntos, donde se acumulan recompensas, y los contratos conductuales, que son acuerdos. Si yo tengo fobia a las arañas, me van a poner arañas para ver cómo reacciona mi respuesta emocional. Técnicas del condicionamiento clásico. Estas técnicas se basan en la asociación entre estímulos. La insensibilización, por ejemplo, expone al cliente gradualmente a estímulos que le provocan ansiedad mientras se realiza una actividad incompatible con el miedo, como la relajación. La exposición, por su parte, consiste en enfrentar de manera controlada el objetivo temido, lo que le teme, hasta reducir la respuesta emocional. Son técnicas útiles para tratar lo que son las fobias, la ansiedad o traumas leves. Las técnicas del aprendizaje social. Las técnicas derivadas de la teoría del aprendizaje social incluyen el modelado, donde el profesional o un compañero muestra cómo se realiza una conducta deseada. También se incluye mucho lo que es el entrenamiento en habilidades sociales, la formación en soluciones de problemas y la capacitación comunicativa. Estas técnicas combinan el aprendizaje observacional con la práctica directa y el refuerzo, facilitando el desarrollo de competencias interpersonales y emocionales. Las aportaciones del modelo. El modelo conductista ha aportado una estructura clara a lo que es el trabajo social, define objetivos precisos, permite una evaluación continua y ofrece técnicas específicas y comprobables. Además, fomenta intervenciones prácticas centradas en el presente y adaptadas a la capacidad del cliente. Ha sido muy clave para trabajar con personas con discapacidad, niños, adolescentes y personas en situación de crisis. Este modelo ha demostrado ser muy eficaz en muchos contextos, desde la modificación conductual de agresividad con niños hasta el tratamiento de adicciones, fobias, trastornos de ansiedad y problemas familiares.
También se ha utilizado en el ámbito escolar, en la intervención comunitaria y en programas de salud mental. Su versatilidad lo hace compatible con otros modelos como el sistemático o el centrado en tareas, ya que puede ser utilizado para imponer normas sin considerar el contexto del cliente. Además, hay cuestionamientos sobre la durabilidad de los cambios obtenidos y sobre la ética del uso de refuerzo y castigo. Por ejemplo, a mí, lo que yo criticaría de este enfoque, de este modelo, sería el que no tome en cuenta el pasado del cliente. Para mi razón, creo que es algo bastante importante, pero no se toma muy en cuenta en este modelo. Las críticas a este modelo, ya que son algunas, pese a sus beneficios, este modelo ha sido muy criticado por simplificar la conducta humana y por no considerar suficientes los factores sociales y estructurales. Se le acusa por ser un instrumento de control. El modelo modificación de conducta ofrece al trabajo social una herramienta poderosa para intervenir sobre problemas conductuales. Su base científica clara y metodológica y eficiente y lo convierte en una opción valiosa, especialmente en contextos donde se requiere cambiar comportamientos específicos. Sin embargo, debe aplicarse con responsabilidad ética y, cuando sea necesario, complementarse con otros enfoques más integrales. Y entonces, esta sería mi exposición. Muchas gracias por su atención y adiós. Adiós, amiguitos. Para concluir con